Bienvenidos de nuevo a una entrevista muy especial. El día de hoy tenemos un invitado que ha logrado fusionar dos mundos que aparentemente eran incompatibles entre sí, el crecimiento personal y el mundo del emprendimiento. A sus cortos 23 años de edad, Jonathan ya tiene más de 3 sucursales y una exitosa cadena de hamburguesa. Así que bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, hermano. Ay, pero realmente poder conocer un poco de tus secretos y saber cómo equilibras tu vida personal con tu negocio. Así que cuéntanos un poco, por favor, de vos, cómo has empezado en este mundo. Ya, bueno, comencé desde el colegio porque comencé a vender brigadero. En realidad, la idea principal era tener una fuente de ingreso extra, como para mis gastitos. Me gustaba de vez en cuando irme a comer algo diferente. Cuando tenía mi cortejita ahí, quería invitarle algo. Entonces, como que me buscaba la forma de conseguir algo. A eso de mis 14 años más o menos, comencé a vender así. Después comencé a probar vendiendo sándwich de pollo. De ahí vendí, a lo último ya fueron las hamburguesas, pero en ese trayecto también vendía de todo. O sea, mi WhatsApp era como un marketplace, donde la gente siempre me pasaba algo más barato, yo lo revendía y lo conseguía vender más caro. Después si pillaba, por ejemplo, alguna oferta de audífono, yo justo quería audífono, pero decía, ¿por qué no lo vendo? Si estaba barato, entonces compraba varios y lo vendía. Y al final mis audífonos me acababan saliendo gratis. Después igual cuando hubo la pandemia, me acuerdo que yo quería hacer ejercicio y había en estas barras multifuncionales que estaban medio de moda en ese tiempo. Entonces, yo quería comprar para mí y busqué y había uno bien barato. Y yo dije, esto lo puedo revender. Así que al final acabé vendiendo muy bien esa barra. Inclusive fue chistoso porque yo no movía nada. Yo lo único que tenía era el contacto. Yo lo subía, hacía que vayan y después me daba mi comisión de 100 pesos por barra. Y vendí como unas 8 barras. Entonces, al final me acaba saliendo gratis la mía y gané. Y vos me dices que empezaste en este mundo de la compra y venta y también en el negocio de la comida cuando estabas en el colegio, ¿es correcto? En el colegio. Ahora, la historia es chistosa. Justo lo comenté en TikTok la otra vez. Y creo que vos la conocés igual lo que me iba a hacer cura. Entonces, ¿verdad? No conocía yo esa historia. Sí, sí. O sea, pues por favor contarla. Ajá. Bueno, yo cuando hacía todo esto, el objetivo no era escalar ningún negocio. Yo lo hacía solamente para tener un ingreso extra, porque mi objetivo principal era salir del colegio y ser un sacerdote. Entonces, ese era el punto. Ajá. Yo salí del colegio y me entré al seminario, y después descubrí que no era mi camino, no era mi vocación, así que me salí, tomé la decisión en su momento que no. Pero después ya al irme y al salir del colegio, pensé, ¿qué puedo trabajar? Porque estaba complicado entrar a la U en ese tiempo. Y como que también pensaba, si entro a la U, hasta salir a la carrera, voy a tardar 5 años. Hasta después buscar un trabajo que en medio que me pague bien, otros 2 años. Y así, me iba a tardar mucho y sentía que como que no era mi camino ese, digamos. Siempre tenía ese ímpetu de emprender, entonces más bien quería desviarme por ese lado. Y si iba a trabajar de algo, era como que hasta mientras, hasta que despegue lo otro. Entonces, habían dos cosas que yo sabía hacer muy bien, y era el tema de la comida y el tema del fitness. Entonces, yo estaba de coach, comencé a ser coach online igual. Entonces hacía TikTok, ahí comencé a ser más fuerte de TikTok. Y por otro lado, comencé con el proyecto de las hamburguesas. Entonces se llamaba Crazy Burgers en su momento. Después yo comencé a hacer en la casa de mi abuela, en realidad, ¿no? A la churrasquera yo la adapté, compré una plancha, freidora, compré mi fosita, mi madre me ayudaba haciendo el pan. Y bueno, así, después me asocié con Emporium, donde era Delicias de Oro antes, por el avance. Y con ellos, por más que no ganara mucho, no ganaba casi nada en realidad. Pero era la oportunidad de por lo menos ya estar en un local sin que yo gaste en alquiler, sin que invierta, sin que nada. Era un porcentaje muy pequeño, pero también ellos querían beneficiarse con el tema de la publicidad de TikTok, porque ya como le estaba medio entendiendo, entonces podía ayudarlos también en ese trayecto. Igual se fueron cambiando los nombres, porque de Crazy Burgers se le cambié a Crazy Foods, porque mi idea también era hacer otro tipo de comida. Después le cambié a JH Foods, se llamaba. Bueno, ahorita recuerdo esos nombres y yo no tenía idea de por el nombre. No había un plan de marketing atrás. Claro, bueno, es que no sabía nada, bueno, No. pero yo considero que el proceso es así, es ir aprendiendo. Peor si uno no viene de una familia empresario, si uno no tiene estudios, entonces es ir aprendiendo con el tiempo aparte del proceso, pero considero que siempre mantuve lo más importante, que es la calidad. Entonces siempre mi carne fue buena, los sabores eran exóticos, así que fue así avanzando hasta que decidieron después invertir en hacer el barco. Entonces me asocié para hacer ahí, y de ahí despegó. O sea, de ahí despegó bastante porque el food truck estaba vendiendo bien, pero hubo un problema en ese tiempo, que la alcaldía no dejaba eh,
el circular por la calle con los food trucks, en realidad nunca hubo un permiso del espacio público y entonces no pude estar porque también me lo querían quitar. Y al final, más que todo, más allá de eso, también porque ya comencé con el proyecto del barco, entonces no me da mucho tiempo para continuar con el food truck, que con el food truck también me asocié con mi amigo. Entonces creo que la ventaja de todo esto a resaltar es que no es un limitante el dinero, porque creo que si uno tiene el proyecto, tiene la meta, tiene las cosas claras y tiene algo bueno, las cosas se van dando en el camino, porque yo lo hice sin plata. Si bien después ya comencé a invertir desde la segunda sucursal, pero el comienzo fue así, sin nada. Con lo poquito que pude ahorrar, mi plancha y mi freidora, digo, ¿no? Y después ya me fue asociando y creo que eso es importante, el tema del apalancamiento. Me comentaste que vos decidiste no entrar a la universidad. O bueno, creo que entraste y te saliste. Si hubiste un punto de inflexión en tu vida en el cual te diste cuenta, esto es lo que quiero. Cuando yo quería hacerme cura, en realidad yo seguía vendiendo, ¿entendés? O sea, y lo disfrutaba, siempre me encantó. Entonces para mí era muy divertido hacer eso, como que vender y hacer un poco de dinero. Entonces ya lo iba haciendo sin querer. Entonces ya cuando me salí, ese fue el punto porque tengo mucha ambición, demasiada, así exageradamente, entonces ya al punto hasta el universo y más allá. No era compatible con el mensaje quizás de como humildad que tiene un sacerdote, ¿no? Claro, en realidad lo que pasa es que es una cuestión de principio. Si vos estás allá para entregarte a Dios por completo en una vida de soledad, o sea, una vida de, obviamente, castidad, no estar con ninguna mujer, el objetivo es entregarte a Dios en la pobreza, entonces ese es el punto, no tenés por qué dedicarte a otra cosa, en realidad te hace perder el tiempo lo otro. Entonces, después descubrí que era eso porque ya lo venía haciendo, entonces yo hice un análisis en realidad. Dije, ¿qué cosas me gustan? Y como tuve la ventaja de que siempre tuve un buen autoconocimiento porque fui descubriendo mucho de mí. Entonces, por ejemplo, yo hacía ciclismo, hacía voleibol, gimnasio, fútbol, hice un montón de cosas. Vendí de todo, como te digo, desde pesas, vendí audífonos, comida, todo lo que se te ocurra, alcohol en gel. O sea, cuando fue la pandemia también vendí alcohol en gel, entonces aproveché porque todo el mundo comenzó a especular de los precios. Y tenía yo a mi amiga, que era mi compañera de colegio, que tenía una fábrica de alcohol en gel por su padre. Y como yo tenía el contacto, y me acuerdo que él lo comenzó a vender a mis compañeros. Entonces mis compañeros se compraron para ellos, digamos, para llevar así. Pero yo tuve la visión de venderlo y como tenía otro amigo que tenía una clínica, le vendí a él y le vendía más barato que vendían todito porque todos comenzaron a especular y ahí también le gané. Al por mayor. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces yo lo único que recibía y despachaba así. Entonces siempre tuve eso en mí, ¿me entendés? Y como tenía esa ambición, dije, no lo voy a poder lograr todo lo que quiero, sí me dedico a un trabajo normal, que si bien conste que esto no lo digo satanizando otro trabajo, sino que es un tema de vocación. Entonces mi vocación era esa. Y yo decía, no importa, si me toca trabajar igual, porque lo hice, trabajé vendiendo picoleses también en la calle, trabajé en una ferretería, trabajé en autoventa, trabajé en varias cosas. A vos eras Barbie más o menos, ¿no? Puta, me he hecho de todo, todo, de todo he hecho. Es como ese meme que dicen, ¿no? Los emprendedores que trabajan 92 horas al día, varios a la semana, para no evitar un trabajo de 9 a 5. Y, Claro, bueno, exacto. Entonces, hablando un poco de tu actualidad, ya, y hablando un poco de los tiempos, ¿cómo combinas un estilo de vida como lo llevas vos, quizás más lifestyle, porque he visto que también sos runner, vas al gimnasio y demás? ¿Cómo te das el tiempo de hacer todas esas actividades y al mismo tiempo administrar 3 sucursales? ya. Bueno, creo que ahí nos sirvió a nosotros mucho con mi socio, es tener una estructura del negocio, pensarlo como empresa antes que como un emprendimiento. Si bien estamos aún transitando hacia eso y cada vez automatizarlo más, pero la base de todo negocio creo que es tener buenos trabajadores. Entonces nosotros nos encargamos de tener buenos trabajadores y tener líderes. Entonces tenemos supervisores en cada sucursal y ellos a nosotros, o sea, yo le doy una capacitación a ellos. Tenemos nosotros manuales de proceso, recetarios, fichas técnicas para todo. Entonces con eso da para organizarnos, pero con el tema de mi vida personal y relacionado con el trabajo, lo que pasa es que creo que no tiene que haber una diferencia entre uno y el otro, y te explico por qué. Porque el emprendedor vive y es del trabajo. O sea, eh, tu pasión tiene que ser tanta de que todo lo que vayas haciendo en realidad esté relacionado al trabajo y que no sea una dualidad, sino que seas uno solo con eso. Entonces, ¿por qué te explico esto? Por ejemplo, si yo voy, digamos, a Vietors, de aquí que está cerca, a mí me encanta su local que es tan grande y a mí me gustaría hacer algo así, similar con barco. Entonces,
yo cada que paso, me imagino, voy pensando, "Che, ¿cómo sería un barco así de este tamaño? Después si voy a otro local y veo un ingrediente nuevo, entonces digo, ¿cómo sería fusionarlo con una hamburguesa? Entonces, como eso está en mí porque a mí me gusta, cada cosa que voy haciendo lo voy asociando y no resulta una carga porque es algo que me gusta y es algo parte mío. Creo que sí resulta una carga cuando son cositas básicas que a veces uno tiene que hacer, digamos. Por ejemplo, controlar el personal, Contabilidad. contabilidad, ajá. Cuando, o sea, básicamente gestionar el restaurante, a veces se te acumula el trabajo, pero a mí me sirve mucho que yo, como ya me conozco, sé hasta qué punto voy a estresarme hasta casi colapsar. Entonces lo compenso con otra cosa. Por ejemplo, el ejercicio a mí me ayuda demasiado. Entonces es mi terapia. Entonces cuando estoy muy saturado o hasta cuando no lo estoy, siempre trato de entrenar. Entonces eso para mí es un equilibrio en el tema de la presión, porque tenés que aguantar mucha presión y además visualizarlo como que en realidad esto determina tu virtud. Si vos querés ser un hombre de éxito y un hombre muy grande, que es lo que yo quiero llegar algún día a ser, entonces todo este trayecto te forja, o sea, toda esta presión te forja, así que es simplemente soportarla cuando sucede, pero también tener el equilibrio de hacer cosas que también te gusten, porque en el negocio también van a haber cositas que no te gusten, como hacer la contabilidad, es jodido estar ahí, teclean Excel, ajá, en el Excel, pero, o haciendo, digamos, cuando tenés que hacer los manuales, por ejemplo, yo sé hacer la estructura, pero la verdad que me da mucha flojera estar ahí escribiendo, solo que son cositas que uno tiene que hacer porque todavía no vas a delegar todo, porque es un presupuesto muy alto hacer eso, así que hasta mientras compensarlo con otra cosa. Entonces yo hago eso, lo de ir a trotar, después me gusta meterme a la piscina, me gusta leer, de vez en cuando me cocino o me compro algo rico, entonces compenso, pero no va separado, o sea, el emprendimiento va junto conmigo. Es tu parte de tu vida. Exactamente. No es como el trabajo que uno tiene el trabajo y su vida, Sí, sino tu emprendimiento es tu vida. exactamente, va junto. ¿Y vos alguna vez pensaste en darte por vencido? Sí, o sea, no al 100%, pero justo tuvimos un problema muy grande recientemente, que más adelante creo que lo voy a contar porque aún el caso sigue en pie. Pero fue un problema muy fuerte y se me acumularon muchas cosas porque recién abrimos la otra sucursal y con el personal y toda mucha presión encima. Y de verdad que estaba así ya casi al borde así de quebrarme y me dio ganas de mandarlo todo allá, mandarlo a volar y por último dije, puta, por último me voy del país y rehago mi vida de albero o otras veces que me ha pasado con peleas con mis socios, entonces lo mismo. Pero eh, creo que es importante actuar con cabeza, ¿no? Entonces ya después que se te pasa un poquito la rabia, va asimilándolo mejor. ¿Cómo lograste superar estas crisis? ¿Cuáles fueron tus estrategias? Ya, lo primero es tener claridad hacia dónde vas a actuar y a mí me sirve mucho la meditación, entonces yo medito casi siempre cuando estoy en momentos así o cuando estoy en momentos felices, igual me ayuda mucho. Eso, esa mirada hacia mi interior y poder esclarecer mis ideas porque a mí me pasa que mi mente actúa demasiado rápido, o sea, yo tengo un millón de ideas en la cabeza todo el día y no puedo saturar demasiado. Entonces yo lo que hago es medito, entonces en ese momento de silencio puedo saber hacia dónde mirar y después, para mí también últimamente ha sido clave el tema espiritual de Dios. Entonces yo le pido mucha sabiduría a Dios y cuando yo siento que Dios actúa, cuando habla de mi conciencia. Entonces busco la respuesta que está en mi interior y actúo. Y otra cosa también que sirve mucho es con el entorno. Entonces, por eso también es muy importante el entorno con el que uno se junta. Entonces yo ahora tengo amigos que tienen ya negocios hace mucho más tiempo que yo y yo soy un peque a comparación de ellos. Entonces les hablo y les digo, oye, ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué me aconsejás? ¿Cómo puedo superar esto? Y me dicen sus ideas. Entonces ya yo lo fusiono con las mías y con mis socios. O así, voy escuchando, pero como que para tomar una decisión, mirar hacia el interior, aclarar las ideas para saber hacia dónde apuntar. Después, antes de disparar, estar con el entorno correcto, escuchar y aprender no solo de ahí, sino que también en internet hay mucha información muy valiosa y ahí ya recién actuar.